Vemos que en el primer mapa parece, o de hecho ahí abajo dice, 100% Palestina histórica. Esto es muy divertido, lo de la Palestina histórica. Quiero aclarar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un spoiler para que la gente entienda por dónde van las cosas. Esto es una manipulación. Presentar los mapas de esta manera es manipular la historia. Este mapa, el primero, el de la Palestina histórica, ya comienza con una manipulación. Porque, de hecho, si nosotros nos fijamos a simple vista, de manera muy simplista, podría parecer para el que no conoce la historia que qué terrible cómo a lo largo de la historia, en poco más de 100 años, Palestina ha ido perdiendo territorio por culpa de los judíos / israelíes que se lo han ido quitando. Y parece realmente una colonización y una usurpación del territorio en toda regla. Esto es lo que parece si nosotros nos fijamos en el mapa de esta forma. Bueno, esto no es así. Si quieres empezamos por el primero. Ahí arriba dice Palestina histórica. Y dice, bueno, está todo en verde, el 100% de la Palestina histórica. Este mapa ya es incorrecto, porque ¿qué significa Palestina histórica? Para empezar, las fronteras que muestra este mapa se formaron recién a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de la Palestina histórica? Palestina es una región en el Medio Oriente, en el Levante Mediterráneo, que se llama así desde el siglo II. No sé si toca ahora hablar un poco de historia, pero para que la gente entienda un poco, si nos remontamos hace 3000 años, la tierra no se llamaba Palestina. Hace 2000 años tampoco. Cuando el pueblo judío pierde su independencia después del exilio, tras la destrucción del Segundo Templo, pierden la guerra en el año 70 y el pueblo judío comienza a irse a la diáspora. Nadie ¿Contra quién pierde la tierra. guerra? Para si alguien no lo sabe. Contra el Imperio Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano controlaba todo el Mediterráneo en aquella época y parte de sus dominios incluían también la región del Levante Mediterráneo, en donde estamos nosotros. Y hay una guerra, hay una rebelión armada entre el pueblo judío y el imperio, porque los judíos no aceptan vivir sometidos bajo el Imperio Romano. La idea esta loca de que los judíos queremos ser independientes en nuestra tierra no la inventó el sionismo. Y hace 2000 años, estando ocupados por los romanos, se nos ocurrió esta alocada idea de querer ser libres y por tanto comenzamos una rebelión que la perdimos. Prácticamente todas las rebeliones que hemos hecho en la historia las hemos perdido, menos algunas pocas. Y al perder esa rebelión, nos fuimos al exilio. Bueno, ¿La de Bar en esa Kokhba? época... Perdona, ¿es la de Bar Kokhba a la que te refieres? No, esa es la gran rebelión. La de Bar Kokhba va a venir después. La gran rebelión del pueblo judío es entre el 66 y el 73 de la era común. En el marco de esa rebelión, en el año 70, se destruye el Bet HaMikdash, que es el templo de Jerusalén. En esa época, el pueblo judío pierde su autonomía o la semi-autonomía que tenía antes de la destrucción del Segundo Templo, pero todavía sigue habiendo algunos judíos en Israel. Varias décadas después, en el año 132, estalla una nueva rebelión de los judíos que se habían quedado y que habían sobrevivido a la derrota de la rebelión del año 70. Sigue habiendo judíos en el 132, se vuelven a rebelar. Esa es la de Bar Kokhba, liderados por Shimon Bar Kokhba, la que también perdemos. Porque, como digo, los judíos contra Roma perdemos siempre. No hay forma de ganarle a Roma. Bueno, va a ser ahí, en el 135, que Roma cambie el nombre de la provincia. En aquella época se llamaba provincia de Judea, que significa la provincia de los judíos. Roma reconocía que territorialmente los judíos pertenecían a la tierra de Israel. Y como castigo por haberse sublevado tantas veces, Roma le cambia el nombre a la provincia para desconectar etimológicamente a los judíos de nuestra tierra y le coloca provincia Palestina. ¿Qué es Palestina? Palestina es en latín Filistea. ¿Qué es Filistea? Una antigua región en donde vivía un antiguo pueblo, los filisteos, con quienes en la época bíblica los israelitas, que nosotros los judíos descendemos de aquellos, habíamos estado en guerra y habíamos librado varias batallas. Por si alguien por quiere cierto, un poco... Perdón, por cierto, ¿eso es en Gaza? ¿Es lo que hoy en día es Gaza, es Filistea? Es la Filistea histórica de la época bíblica, va desde la franja de Gaza, desde Gaza, hasta más o menos lo que hoy sería la ciudad de Tel Aviv. Eso es Filistea, es una región en la costa mediterránea un poquito más de la franja de Gaza. Pero sí, la franja de Gaza se encuentra históricamente en lo que antiguamente era Filistea. Pero Adriano, que es el emperador de Roma, no le cambia el nombre solamente a esa sección, le cambia el nombre a toda la tierra, a toda la provincia. Como castigo, es una forma de castigar a los judíos como represalia por haberse rebelado tantas veces. Además de expulsarlos por todo el Mediterráneo,
nos desvincula etimológicamente de nuestra tierra, nombrándola además con el término que más daño nos hacía, porque históricamente los filisteos son los que nos han puesto en más de un aprieto más de una vez. Por ejemplo, la famosa lucha entre David y Goliat, que seguramente todo el mundo conoce. Bueno, David, rey o futuro rey de Israel, Goliat, guerrero filisteo. Aclaro que los filisteos, en el 135, cuando se cambia el nombre de Judea a Palestina, ya no existían. O sea, no había ningún filisteo sobre la faz de la tierra ya en el siglo II. De hecho, los filisteos desaparecen en algún momento del periodo o babilónico o persa, que es entre los siglos VI, V y IV antes de la era común. Los antiguos pobladores de la tierra filistea no existían, pero el nombre seguía dando vueltas por la memoria. Entonces Adriano lo agarra y se lo coloca a la tierra de Israel o a la provincia de Judea. A partir de ahí podemos hablar de Palestina. Ahora, ¿qué es Palestina? Es una región que, dependiendo quién haya sido el que gobierne, ha tenido unas fronteras o ha tenido otras. No era un país, nunca fue un país independiente, siempre estuvo gobernada por diversos imperios, primero por Roma. Desde que sofoca la rebelión de Bar Kokhba, Roma gobierna en Palestina, que de hecho en un momento dado incluso agranda la provincia y la junta con Siria, la provincia de Siria-Palestina, que también Roma controlaba esa región. Luego llegan los bizantinos, también se hacen con el control de Palestina. Luego llegan los árabes, luego llegan los otomanos, luego llegan los británicos, y con el paso del tiempo Palestina ha ido pasando cada vez de una mano a otra, y cada vez un imperio diferente se ha hecho con el control. ¿Por qué yo digo que ese mapa, el primero que colocan ahí diciendo 100% Palestina, ya es una chapuza? Porque estas fronteras que han escogido arbitrariamente para decidir que esa es la Palestina histórica, no son fronteras históricas. Te pongo ejemplos para que entendamos de lo que estamos hablando. La frontera del sur, que hoy en día es la frontera entre Israel y Egipto, que es esa línea que va desde Rafiah hasta Eilat, que es una de las fronteras más grandes que tiene el Estado de Israel hoy en día entre Israel y Egipto. Bueno, esa línea, que es casi recta, no es recta de todo, pero esa línea, que es donde está el símbolo de porcentaje al lado del cielo, es esa línea que va desde el mar Mediterráneo hacia el mar Rojo. Bueno, esa es la frontera sur con Israel. Esta línea se creó en el año 1906. Se creó a principios del siglo XX. ¿Por qué se creó? Porque los británicos acababan de llegar a Egipto. Los británicos llegan a Egipto a finales del siglo XIX, porque son un imperio imperialista, colonialista. Entonces llegan a Medio Oriente, llegan a Egipto. Tenían que delimitar su frontera con el Imperio Otomano. En el 1906, lo que hay al norte de esa línea todavía era parte del Imperio Otomano. Entonces hay un acuerdo entre los británicos y los otomanos para delimitar por dónde va a pasar la frontera. Es decir, la frontera del sur existe recién a partir del año 1906. Entonces, ¿de qué Palestina histórica me están hablando? Vamos a la frontera del norte un segundo, la que hoy en día es frontera entre Israel y Líbano o Siria. Esta frontera se crea en el año 1916. En el marco de la Primera Guerra Mundial hay un acuerdo secreto entre Francia y el Reino Unido que se llaman los acuerdos Sykes-Picot. Esos acuerdos consisten en el marco de la Primera Guerra Mundial. Ya Francia y el Reino Unido saben perfectamente que van a ganar la guerra y le van a quitar territorio en Medio Oriente al Imperio Otomano, y se reúnen para ver cómo se dividen el territorio que le van a ganar. La guerra termina en el 1900, aquí en Medio Oriente en el 1917. La guerra termina en el 18, pero aquí ya en el 17 Gran Bretaña y Francia conquistan toda la región del Levante mediterráneo. Los imperios se reúnen y deciden dividirse así. Para el norte se queda Francia, para el sur se queda el Imperio Británico. 1916. Luego en el 1922 se retoca un poquito para incluir una parte que se encontraba entre el Líbano y Siria, un poquito antes de los Altos del Golán. Y la frontera en el este, que es la más larga que tiene Israel, la que va desde los Altos del Golán hasta Eilat, pero por el este, pasando por el Mar de Galilea y por el Mar Muerto, que la podemos ver ahí también, se crea en el 1922. ¿Entre quién y quién? Entre los ingleses y los británicos, es decir, entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque al oeste del río Jordán se encontraban los británicos, al este del río Jordán se encontraban también los británicos. De hecho, tanto lo que hoy en día es Israel y los territorios palestinos, como lo que hoy en día es Jordania, hasta el 22 se encontraba dentro, exacto, excelente mapa Itzhok, el mandato británico de Palestina. Bueno, este mapa es correcto hasta el 1922. A partir del 1922
los británicos deciden dividir el mandato británico de Palestina en dos, en lo que se va a seguir llamando Palestina, es decir, de este lado del Jordán, y lo que se va a empezar a llamar Transjordania, es decir, del otro lado del Jordán. Y también es una frontera que crean los británicos porque les da la gana, por cuestiones administrativas, para organizarse mejor. Entonces, 3 fronteras tiene hoy en día la supuesta Palestina histórica. En las 3 estuvieron implicados los británicos y en la del norte estuvieron implicados también los franceses. ¿En qué época? En una época en la cual las potencias colonialistas están dividiéndose el territorio. Por tanto, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque este mapa que muestran todos los anticolonialistas y antiimperialistas del mundo para criticar la ocupación colonialista de Palestina, están mostrando en su primer mapa, quizás no lo saben, pero mira qué irónico, un mapa creado por las fuerzas imperialistas del siglo XIX y del siglo XX. Si no hubiese habido imperialismo, este mapa no existiría. Esta es la Palestina histórica, un mapa creado arbitrariamente por Francia y por Inglaterra. Y por tanto ya empezamos mal. Ya con este mapa ya empezamos mal. A eso le sumamos que no había ningún Estado palestino independiente. Pero es que no solo no había un Estado palestino independiente, que si quieres luego hablamos de lo que significa ser palestino, o de lo que hoy significa ser palestino en relación a lo que antes significaba ser palestino, sino que no era el territorio de ningún Estado árabe tampoco. Como digo, esto le perteneció a los imperios. Primero Roma, luego el Imperio Bizantino, luego los califatos árabes, luego llegaron las cruzadas, también estuvieron dando vueltas por aquí un par de siglos en la Edad Media, luego los otomanos y luego los británicos. Siempre esto ha estado bajo imperios y en cada época ha significado algo diferente. Y este mapa que presentan ahí el primero, que son fronteras, las conocidas hoy en día, pero creadas de forma arbitraria, como las que se crearon en África, pasaron la regla por aquí y dijeron esto para ti, esto para mí, o las fronteras que hicieron entre Irak y Siria, los imperios de la época, porque se tenían que dividir el territorio. Entonces, no son fronteras históricas. Eso es lo primero.